Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el gusto de estar con Gabriel Colmenares, que es desarrollador de videojuegos. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí. Hola Hernán, un gusto. Gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, gracias a ti por la oportunidad y demás. ¿Te gustaría presentarte brevemente con nosotros para conocerte un poquito más? Sí, claro, primero que todo, saludo a toda la comunidad Hernán. Un gusto estar acá. Yo soy Gabriel, venezolano, desarrollador de juegos, a tiempo parcial, a tiempo completo, desarrollador de apps móviles para iOS. Genial. Bueno, ahí vamos a ir conociéndote un poquito más, también tus proyectos. Pues comencemos por casi el principio, ¿no? Porque vamos a comenzar no tan atrás, sino más bien con tus estudios. ¿Tus estudios son más formales, son más autodidactas? ¿Qué te gustaría contarnos sobre eso? Ok. Bueno, yo hice universidad, no la terminé. Yo estudié en la universidad en Venezuela en un momento como muy complejo político del país en el que ir a la universidad era complicado. Había las universidades paraban mucho, entonces yo inicié, pero no terminé por eso. Estuve en varias, en todas estudiando ingenierías. Entonces, pues sí, ahí fue cuando aprendí a programar y donde tuve mis primeros contactos con la programación como tal. Y siempre en la carrera pues se hace que si algún juego en alguna asignatura o algo así, pues la idea como que empezó desde ahí, de querer de repente en algún momento involucrarme en eso. Genial. Y actualmente estás trabajando como desarrollador mobile, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría comentarnos un poco sobre tu trabajo, tu día a día y demás? Bueno, a mí mi trabajo me gusta mucho, lo disfruto bastante, ya cerca de 6 años de experiencia. Y sí, es muy interesante, siempre como son apps móviles, siempre se trabaja con industrias muy distintas y se puede aprender de cada una un poco. Y bueno, siempre ha sido, a ver, yo nunca quise como dedicarme a hacer carrera larga en esto, porque mi idea siempre fue como eventualmente pivotar a hacer juegos. Lo que pasa es que era más fácil conseguir trabajo como desarrollador de apps o como desarrollador en general dentro de la industria del desarrollo de software, como a nivel general siempre es más fácil conseguir empleo, sobre todo creo que en Latinoamérica que no hay una industria fuerte de desarrollo de juegos, pero sí hay una industria fuerte como de tercerización de empleos de empresas, bien sea de Estados Unidos por el uso horario o en Europa o incluso en los últimos años como que ha crecido mucho la industria regional de startups y empresas de software. Pues sí, siempre fue más fácil apuntar a eso que apuntar a hacer juegos, más que todo creo por el desconocimiento, porque igual sí se puede, pero pues bueno, fue como lo que conseguí cuando salí de la universidad, bueno, cuando dejé de estudiar, y, y bueno, a lo que me dediqué por bastante tiempo, por también comodidad e incluso aprender un poco más, porque pues sí, siempre es bueno como pasar por empresas, también era algo que quería hacer, o sea, siempre, pero siempre con la finalidad de terminar haciendo juegos, o sea, siempre ha sido como mi objetivo como en la vida. Bien, ¿y cómo decidiste comenzar a desarrollar videojuegos? ¿O qué te impulsó a dar ese salto? Obviamente, siempre lo tuviste en mente, ¿no? Siempre tuviste eso en mente y demás, pero ¿qué te ayudó o qué te impulsó a comenzar a dar el salto? Vale, yo creo que fue en la carrera como que mientras veía asignaturas de programación y esto siempre me gustaba mucho. Y como le digo, siempre en algún proyecto de alguna asignatura se hacía algún juego o algo y la idea de hacerlo me gustaba mucho. Y fue por estos años cuando salió, no sé si la conoce, una película que se llama Indie Movie, que es un documental que muestra la historia de, creo que son tres desarrolladores indie, entre ellos el que hizo Fez, los desarrolladores que hicieron Super Meat Boy y el desarrollador de Braid. Y bueno, creo que esta época fue como muy específica, muy marcada para la industria de los indies. Siento que marcó como un antes y un después, como que antes no era muy común el término desarrollador indie, pero como que a partir de esta película y bueno, más cosas que sucedieron por esa época, como que creo que fue ganando fuerza el término indie. Y cuando yo vi la película fue como que, esto se puede hacer. O sea, yo puedo hacer un juego y lo puedo lanzar a las stores, en consolas o para PC. Y como que ahí me quedó la idea. Y bueno, pues ya
una cosa llevó a la otra, empecé a trabajar y igual también me gustó, entonces era como que bueno, me quiero enfocar en esto un rato y luego sí vuelvo con lo de los juegos cuando ya tenga más conocimiento, más confianza, eso porque igual siempre es como muy, como no desafiante, pero sí es como que puede abrumar mucho desde el principio. Mm, Entonces, claro, yo dentro de mí decía, si obtengo experiencia, así sea en otra cosa, pero como dentro del campo de la programación, pues voy a tener más conocimiento, más herramientas, me voy a sentir más confiado de que, pues bueno, al final todos son productos digitales y tienen como ciertas características afines en común, entonces, pues bueno, fue la decisión que yo tomé. Igual pude haber empezado a hacer juegos en ese momento y capaz hoy en día hubiese avanzado más, o tal vez no, bueno, nunca se sabe. claro, sí, digamos que un videojuego es un software o es una app también. Sí, claro. Bien, el proyecto que estás desarrollando actualmente se llama Hirokato. Sí, Hirokato ya está listo. Se lanzó en junio, en julio, 25 de julio de este año. Tiene ya 3 meses afuera. Y ahorita estoy trabajando en un update grande. Debe salir pronto. Pero sí, ya el juego se desarrolló. Más bien estoy pensando en otros proyectos ahorita. Genial. ¿Y esos proyectos se pueden mencionar o todavía no? Pues todavía no, no como por temas de confidencialidad ni nada, sino porque todavía no lo tengo muy claro. Sin embargo, sí quiero que sea un juego muy pequeño. Creo que es algo muy común en el que se falla al principio de muchos desarrolladores y es como siempre ir muy grande. Incluso este proyecto que se está mostrando ahí, que es Hirokato, mi primer juego, se ve sencillo, pero igual tomó bastante tiempo en desarrollar. El juego tardó cerca de un año y medio en ser desarrollado. Entonces, claro, siempre es como, o sea, obviamente es como un proceso muy iterativo, como que lo ideal es hacer un juego y lanzarlo lo antes posible para no tener retroalimentación, feedback, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, porque de qué me sirve a mí tardar 5 años haciendo un juego si es después de esos 5 años que voy a obtener todo este conocimiento de vuelta y, o sea, para mí no, pues no tiene mucho sentido. Entonces, pues eso, o sea, me quedó mucho en la cabeza eso de que si vuelvo a iniciar un proyecto, pues no puede tardar más de, idealmente, 6 meses. Genial, genial. ¿Y en este juego desarrollaste todo tú o tal vez contrataste otras personas para algún aspecto o tuvo alguna colaboración o lo hiciste todo tú, digamos, la música, los gráficos, ¿cómo lo manejaste? No, de hecho sí involucré a varias personas. Antes de este juego yo estuve trabajando en otro, pero sí era muy ambicioso. Entonces, como a mitad, bueno, mitad digo yo, no se sabe, pero en algún punto de ese proyecto me di cuenta que era como muy irreal terminarlo yo solo con la persona que estaba trabajando. Entonces, ese proyecto me dio a conocer a esta persona que es un artista pixel art y pues ya con él tenía una dinámica de trabajo chévere. Entonces, o sea, cuando me di cuenta que era demasiado grande, fue como que no, paremos y como que recapitulemos otra vez todo, ideas, volvamos a empezar, no sé qué. Entonces, ahí fue que me surgió la idea de hacer Hirokato, que pues al principio ni siquiera era de un gato ni nada. Simplemente fue como que, bueno, voy a hacer un runner. De hecho, lo pensé para los celulares y que fuese un Infinite Runner. Y bueno, las cosas pues fueron cambiando, fueron mutando y hasta llegar a este resultado final. Y bueno, respondiéndole a su pregunta, como ya venía trabajando con esta persona, él siguió trabajando en este juego conmigo. Y también la música la contraté aparte de un amigo cercano de donde yo soy. Y bueno, él hizo como, creo que son 8 tracks, 9 tracks que se hicieron para el juego y es increíble, a la gente le gustó mucho, mucho, mucho la música, el pixel art. Y pues bueno, yo puse todo junto y pues bueno, las decisiones creativas, la historia, todo eso sí lo hice yo. Y también tuvimos por un periodo de tiempo un amigo que nos ayudó un poco con los diálogos, como a darle forma a la historia y todo eso. Genial, fabuloso. ¿Y tuvieron alguna inspiración en particular? A mí, por ejemplo, no sé por qué, pero me viene a la mente un poco Sonic y que no es tan, no Sonic no es tan así, pero me viene Sonic y me viene un poco de Stray, ¿no? Por ahí el tema del gato y demás. Sí, cuando compartí en internet mucha gente me decía como que Stray en 2D, en pixel art. De Sonic también me lo nombraban muchísimo. Dentro de las inspiraciones, la principal es Geometry Dash. Ese juego me encantaba cuando estaba en la universidad, lo jugaba muchísimo, así pegado, jugando. Y creo que el juego tiene como, el ritmo del juego es muy similar en cuanto a la velocidad, que siempre hay que ir saltando.
como que la idea es no detenerse para que el juego se sienta bien. Y en la historia y como en el aspecto así como ya del setup del juego, mm, siento que no se siente la referencia, pero a mí me gusta mucho Katana Zero, que es un juego indie en pixel art también muy cool, que bueno, traté de tomar como elementos como de repente los colores, el post procesamiento de la cámara y eso más o menos basado como en lo sombrío, lo oscuro, es de ahí más o menos. Genial. ¿Y podrías contarnos brevemente cuáles fueron los mayores problemas o desafíos que tuvieron a la hora pues, de desarrollar el juego, tal vez de publicarlo o en cualquier etapa, ¿no? Del proyecto, diseñarlo, etcétera? Sí, bueno, problemas un montón, por supuesto. Creo que siempre que alguien habla en desarrollo de juegos va sí o sí como se entiende que es muy difícil o siempre se habla de eso. Y bueno, inicialmente el proyecto comenzó como bastante bien. Éramos el diseñador de Pixelar y yo. Y, y bien, o sea, no había como, no hubo mucho problema, pero sí creo que el juego carecía como de cierta dirección. Como le digo, yo inicié el juego, fue como un prototipo de vamos a hacer algo pequeño y ya, o sea, yo no planifiqué mucho más. Creo que eso fue un error de mi parte y capaz si lo hubiese, o sea, si hubiese planificado mejor el juego, a pesar, o sea, además de que hubiese salido mejor, hubiese salido mucho más rápido. Cuando estuvimos trabajando en la historia del juego, sí siento que hubo como mucho para adelante y para adelante y para atrás, o como muchas decisiones que se tomaban como por salir del paso. Yo también busqué trabajar con una gente de marketing para que me asesoraran y también sentí como la presión de ellos porque claro, ellos como que me facilitaron una persona que me asesoraba y pues también el tiempo de esta persona. Entonces, claro, como que al final siento que también involucré gente de capaz muy temprano en el juego. Yo igual nunca había sacado un juego, como que tampoco tenía muy claras las etapas en cuanto a, sí, ¿no? Como de repente tener como una idea, ¿no? Ya estamos cerca de terminar o como que el juego se siente que tiene contenido suficiente o no. Yo igual nunca me he considerado como una persona así muy gamer, entonces como que tampoco yo tenía una expectativa de cuánto debía durar el juego o como qué esperaban los jugadores en cuanto a contenido versus precio y todo ese tipo de cosas como que generaron mucho como retraso en el juego. Obviamente ya un segundo juego se siente muy distinto. O sea, hoy en día las ideas que tengo en la cabeza para planificar otro, o sea, son del Claro, cielo a la tierra en digamos cuanto al que, aprendizaje. digamos que el proyecto se fue tomando forma o ajustando durante la marcha, no es que hubo algo, un diseño Sí, global o algo muy pensado desde un principio, sino que fueron viendo cómo se iba dando. sí, tal cual. Y creo que eso hizo como que mucha improvisación y como que mucho retraso en sí. O igual como muchas decisiones, como le digo, que se tomaron o sea, en la marcha y de que si se hubiesen pensado capaz hubiesen sido mejores decisiones y el juego hubiese tenido como una, una ruta un poco distinta de repente para mejor, ¿no? Digo, O sea, y aparte de esto que me estás mencionando, ¿hay alguna otra cosa que te hubiera gustado saber desde un principio, antes de embarcarte en ese proceso de desarrollar un juego? sí, obvio, un montón. Que igual siento que es parte de la experiencia de cada quien. Y obviamente muchas cosas que yo aprendí, capaz mucha gente que ya ha hecho juegos no ha aprendido porque pues, son procesos distintos. Igual cuando yo hago un segundo juego, capaz aprenderé nuevas y así, o sea, igual los juegos también como cada juego es tan único y es tan distinto, no es como que haya una ruta establecida, a pesar de que sí hay, pero son como muy generalistas. Pero no es como por decir hacer una página web o hacer una app donde la ruta está como muchísimo más especificada en cuanto a muchas cosas. Siento que un juego, pues igual, como es más arte, más creativo, más lo que sea, pues exacto, es como muchísimo más abierto. Pero en específico, cosas que me hubiese sabido, que me hubiese gustado saber antes de empezar, creo que de repente tener como más en mente como el mercado, en cuanto a como que este juego lo quiera la gente. Porque mucha gente se enfrasca en hacer el juego que ellos quieren porque bueno, porque pueden y porque les da la gana y porque no, o sea, se entiende, pero igualmente es como que si alguien quiere dedicarse a esto para vivir de esto y generar dinero suficiente para seguir haciéndolo,
obviamente que hay que escuchar al mercado y es como que, o sea, uno no puede odiar de que en Steam al día se sacan, no sé cuánto es el número, pero es como 30 o más juegos al día. Y obviamente competir con eso es bastante complicado. Buscar atención es muy difícil. Y, y bueno, eso, o sea, tener eso en cuenta, por lo menos dentro de todos los juegos que se sacan muchísimos son platformers. Entonces, como que salir primer juego y que sea un platformer es bastante complicado de que la atención llegue. Entonces, como que eso, tener en cuenta como que qué género se va a escoger, por qué, y balancearlo en cuanto a qué quiero hacer versus qué creo que quiere la gente, porque igualmente pues es un proyecto en el que se va a trabajar mucho tiempo y creo yo que trabajar en un juego en el que uno no quiere hacer es también bastante feo, entonces, como eso, balancear eso, como buscar algo que a mí me guste, pero que la gente también esté dispuesta a probar, a jugar, a ver, porque Claro. sí es súper importante. Nadie quiere trabajar un año en un juego para que al final nadie lo juegue. Claro, digamos que en la industria indie, a diferencia por ahí de industrias más triple A que son más profesionales, más corporativas, gente trabajando para una empresa, etcétera, etcétera, o con un entorno mucho más empresarial, en la industria indie, aunque hay gente que hace esto por hobby, por pasión, por hacer como un cable a tierra, por práctica, por estudios, lo que sea, aún así, aunque incluso aunque hay ciertas colaboraciones y puede haber interacciones amenas, es un mercado difícil. Por un lado tienes la competencia con las empresas o con equipos más grandes, que son equipos más grandes, que tienen más recursos para invertir, como tú dices, en estudios de mercado, engagement, marketing y demás. Y también tienes a los desarrolladores indies que están ahí batallando, luchando por sus sueños, haciendo sacrificios, durmiendo mal, durmiendo poco, invirtiendo sus ahorros y muchos también fracasando, ¿no? Mucha gente luchando por sus sueños, haciendo incluso las cosas, podríamos decir, bien, dándolo todo y aún así fracasando, ¿no? Es un mercado, bueno, el mercado es parte de la industria, ¿no? Es una industria dura, la industria indie, no es tan colorida y como suele parecer. Como los juegos que salen en ella. Claro, la industria no es tan divertida y tan colorida como son los juegos indies. Sí, tal cual. Sí, ya el negocio como tal, el business del desarrollo indie es súper duro, es como, es muy despiadado, por así decirlo. Y igual hay muchas cosas buenas, por lo menos creo que ya se ha hecho una diferencia bastante grande y clara de qué es un juego indie y qué no, y la gente que es como pro juegos indie o que le gusta mucho, como que lo tiene muy claro. Entonces siento que igual no es una competencia contra juegos AAA, porque sí creo que el mercado se ha diferenciado lo suficiente como para que la gente sepa como que a mí me gustan los AAA, a mí me gustan los indie, como que voy a buscar juegos indie o no. Pero igual pasa cosas como recientemente, creo que fue este año, un juego que se llama David, no me acuerdo, que era en un submarino, que era un pixel art. El juego se vendió como indie, pero estaba respaldado como por una empresa muy grande y tenían casi que fondos ilimitados. Entonces, ya ahí ya es cuando las cosas se puede poner turbia como en cuanto a la competencia, porque claro, la gente crea una expectativa de juegos indie que no es indie, entonces Claro, pues ya es un complicado. juego, era un juego triple A por la financiación, por la cantidad de personas trabajando, etcétera, pero con un estilo artístico, vamos a decir, Exacto, tirando a lo indie, o más retro, o etcétera, o indie, pero que en realidad no era un juego indie. exacto. Claro, Entonces sí, ahí sí pudiese haber cierta competencia como fuerte o como muy desequilibrada, pero igual siento que el indie siempre ha como destacado por ser como más creativo, más innovativo, como por tener historias muy características y es lo que destaca como que igual estamos hablando de indie como si fuese un género y la verdad es que hay un montón de géneros distintos que pueden ser indies claro. y bueno, siento que la industria ha madurado mucho desde hace como 10 años para acá, lo cual hace que haya más competencia entre indies, pero también de repente es más fácil vender un proyecto, de repente es más fácil conseguir un publisher porque ya son prácticas que se hacen, ¿no? Que capaz hace 10 años era raro, como que, llegó este man con un juego y como que me lo quiere vender, o sea, como que capaz no era lo más común del mundo y hoy en día en eventos como la GDC o Gamescom, etcétera, es como, yo no sé por qué me callo, pero he leído que sí es común como
de repente cuadrar reuniones con publishers, o un publisher dice voy a estar en el evento por si quieren como hacer un pitch o algo. Entonces, Y son cosas buenas. durante el desarrollo de este juego, ¿no se plantearon la idea de una campaña de Kickstarter, de Patreon, presentárselo a publishers? ¿O ya tenían claro desde un principio, bueno, lo vamos a hacer por nuestros medios? Pues creo que bueno, nunca lo pensé, al final las decisiones siempre las tomaba yo. Eh, o sea, el proyecto pues sí, o sea, lo considero un proyecto personal en el que se contrataron personas, pero igual siempre como que las decisiones creativas y el producto las tomaba yo y nunca lo consideré porque el Kickstarter me daba miedo como que quedase ahí a medias y no, y igual hubo un punto del juego en el que empezó a lograr como mucha atracción a nivel de wishlist en Steam y me dio la confianza como de, ok, hay gente interesada, gente a la que el juego le está gustando, como que no vi la necesidad, aparte de que el juego tampoco necesitaba demasiado presupuesto, entonces, o sea, como que nunca vi que fuese imposible como que yo lo lanzara, Claro. entonces tampoco lo pensé. Por ahí si era un proyecto mucho más complicado o extenso, por ahí sí te lo hubieras considerado. O Sí, para un claro, e igual como que, o para un próximo proyecto. sí, también lo he pensado porque igual, o sea, del mismo desconocimiento, ignorancia de la industria, tampoco yo tenía muy claro cómo funcionaba eso, entonces como que tampoco lo pensé mucho, pero pues hoy en día ya he leído historias de gente y tal, entonces igual mucha gente como que recomienda el proyectar de la forma en el que tengo un proyecto y hago como un demo muy pulido, muy top, y con ese demo busco un publisher que me financie el resto del juego. Como que yo no sabía que eso se hacía y pues he visto que mucha gente lo hace. Hay un como influencer de desarrollo de juegos que se llama Thomas, no recuerdo el apellido, que él vende mucho como esa idea y él tiene un taller de eso porque él lo ha hecho mucho a lo largo de su carrera. Es como que, como eso, ¿no? Como que empezar a ganar desde el inicio, desde antes de vender el juego, como que esa es como su approach en la industria. Y pues bien, es bien interesante. Claro, depende del proyecto y depende del desarrollador, porque por ahí muchas personas quieren o les gustaría tener un publisher, tener inversiones y demás, pero por ahí muchos no saben que en la mayoría de los publishers la gran mayoría pues le van a imponer ciertas cuestiones, ¿no? Ahí si invierten en tu Sí, proyecto hay plazos límites, hay metodologías, hay sí, cuestiones que van a decidir sobre tu juego, te van a decir, mira, este tema no lo puedes tocar, este tema sí, sí. no sé si pues si va a salir para tal lado el juego, lo tienes que censurar en este aspecto. Te empiezan a caer limitaciones y obligaciones que por ahí sin esas inversiones no tendrías, habría mucha más libertad creativa, entonces depende del proyecto y depende de los desarrolladores. Sí, 100%. Depende de cada caso es diferente. Yo creo que sería como eso, poner en una balanza como lo que se obtiene con el publisher, que obviamente es como muchísimo más alcance, dinero, hacer el port a consolas, muchos publishers ofrecen eso, y como tener ese respaldo, ¿no? También en cuanto a, capaz el publisher puede guiar en cuanto a cosas del juego o ya de comunicaciones, como cómo anunciar esto, cómo comunicar aquello, entonces igual son cosas que vale mucho la pena también tener detrás, sobre todo si es un primer juego, pero igual creo yo que es difícil que alguien con un primer juego logre llegar a ojos de un publisher, porque lo mismo, o sea, la competencia es bastante fuerte y probablemente sea alguien con ya experiencia en algo como que en el campo artístico o en el campo de la programación, o bueno, alguien de verdad con demasiado talento que puede pasar también, pero es como eso, o sea, mi intención acá es como tratar de mostrar como la experiencia que yo he tenido, como para que la gente también se haga expectativas pues, más realistas, porque sí es muy posible hacer un juego y venderlo, pero igual y la gente pues, o sea, como que hay muchos mitos alrededor de qué se puede, qué no se puede, Claro. o capaz mucha gente cree, Antes de pasar al tema de los mitos, quería preguntarte una o dos cositas más sobre el juego y ya ahí pasaríamos sí, al claro. tema de los mitos, ¿no? Que hay mucho misticismo, muchos mitos en los videojuegos y que, pues, la gente los toma como reales, ¿no? Pero antes de pasar a eso, dime, ¿el juego ha salido también para mobile o todavía no? O no tienes pensado lanzarlo en mobile? Todavía no, y me lo preguntan mucho, pero
Ni siquiera me he sentado a pensarlo y es que yo desde que empecé como a investigar mucho de marketing y eso como que le hice como la cruz al mobile porque siempre se lee que es un mercado como muy complejo Muy en cuanto a la diferente, ¿no? monetización. Sí, el modelo de la monetización es totalmente diferente porque se apuntas como a demasiado volumen y pues vender un juego premium en mobile sí también es muy difícil, pues como que la gente no está acostumbrada a comprar juegos para celulares, sino que sean gratis y que se monetice de otra forma, que si con in-app purchases o cosas así, entonces como que no me quería matar mucho la cabeza con esto. Y la verdad es que el lanzamiento de Hirokato me gustó como salió, pero igual sí quisiera como ya enfocarme más que todo en otros proyectos. O sea, Claro, como que igual es difícil trazar la línea de hasta cuándo dedicarle un proyecto o no, y pues yo en lo personal le seguiría dedicando a Hirokato, ya si de repente la comunidad pide mucho algo, con gusto se puede desarrollar, si tiene sentido, claro, en cuanto a tiempos, pero más allá de eso sí creo que ya el juego está terminado. bien, pasemos al siguiente tema. Esto que se habla muy poco, ¿no? Los mitos sobre los mitos sobre el desarrollo de videojuegos. Digamos que los mitos también, no es que esto es algo casual, ¿no? Sino que es algo que se alimenta desde ciertos sectores, ¿no? Desde por ahí, desde ciertas personas, desde ciertos eventos o de ciertas cuestiones, como que se alimenta un poco los mitos en los videojuegos. Pero bueno, hablemos un poco sobre esto. No sé por dónde quieres empezar con relación a los mitos en el desarrollo de videojuegos. Vale, sí, yo creo que en ese tema me gustaría como más o menos mostrar cómo veo yo la industria o cómo la veía yo antes. Y es que, bueno, yo crecí en Venezuela y la verdad es que en Venezuela no hay industria de desarrollo de juegos. Hay desarrollos, pero muy pocos. Entonces sí fue algo que yo siempre vi como muy ajeno. Como le digo en un principio, como le dije en el principio cuando vi esta película de Indie Movie, fue como que me abrió los ojos en cuanto a, eso puede hacer, pero igual como que no tenía yo tampoco muy claro cómo hacerlo o si necesitaba como permiso de alguna empresa como para publicar o sí, como yo creo que la mayoría de mitos está como en eso, como cómo se distribuye un juego, cómo se publica, cómo se... Bueno, incluso también el desarrollo. Yo de repente porque me entusiasmé mucho con la programación y fue como que lo veía un poco más claro, pero igual alguien que no capaz lo ve también como muy raro, ¿no? Como que, como es eso, como que yo programo y se hace un juego. Entonces como que siento que hay muchos mitos desde muchos campos de la industria y también creo que es por la falta de una industria muy sólida acá, porque no es lo mismo de repente alguien que nace en un país donde hay industria y de repente un tío desarrolla juegos, o un Claro. primo, o el amigo de un amigo. Y hago ahí como un paréntesis, ¿no? Cuando comenzaste ahora, ¿no? ¿Hubieron algunas desilusiones? ¿Te desilusionaste con algunas cosas que por ahí se compartían en internet o que tú pensabas que eran así, pero al final no eran tan así porque tienen relación con esto de los mitos, ¿no? Por ahí creencias que uno tiene cuando Sí, empieza y se lleva desilusiones a la hora de, no sé, desarrollar un proyecto, querer venderlo, querer dárselo a conocer, enterarse, no sé, a lo mejor desarrollaste un juego y la persona ni sabía que para publicarlo en Steam tienes que pagar $100 o en Android 25 o lo que sea y un montón de otras cuestiones que ni siquiera por ahí uno sabía. ¿Tuviste tus desilusiones? ¿Por ahí quieres comentarnos alguna? sí, yo creo que siempre como a lo largo del camino uno las va teniendo. De repente no tengo muchas en la cabeza, pero sí estoy seguro que he tenido, por ejemplo, conseguir un developer kit de Nintendo es complicadísimo. E igual he leído que es más fácil hoy en día que antes, pero por lo menos yo les escribí para ver si podía publicar Hirokato en Switch. El juego todavía no estaba publicado y pues bueno, me rechazaron. He estado esperando a que el juego pues ya tenga ciertos meses en la tienda para volver a solicitarlo, pero eso fue algo que, por lo menos el juego a mí desde el principio me hacía mucha ilusión que estuviese en Switch y no lo descarto, pero claro, yo quería lanzarlo en Switch, entonces por ahí eso, Fue una desilusión, conseguir... digamos, lanzarlo también en Switch. Sí, sí, Y... porque por lo menos, Ajá. Alex, No, no, dime. por lo menos en Steam es muy al contrario, es muy sencillo, es lo que usted dice.
que claro, también puede ser una desilusión lo que cuesta, pero con pagar, pues ya uno prácticamente tiene acceso a publicar en la tienda. Obviamente hay filtros y Steam revisa el juego y la página de Steam requiere bastante trabajo, hay que crear muchos assets y eso, pero pues bueno, es parte del trabajo, pero es relativamente sencillo como que pagar y subir. En cambio, creo que Nintendo es más complicado. Igual creo que para subir a Play y Xbox es menos complicado que Switch, pero probablemente es más complicado que Steam. No, no he hecho la diligencia de averiguarlo, pero imagino que sí, porque bueno, ya son tiendas como, como más curadas, ¿no? Creo yo, Claro. en cuanto a Steam. Steam es como más... Qué haría Steam sin los juegos indies, ¿no? Porque $100 por juego y se publican no sé cuánto, 30 50 por día. Digamos Sí, ¿no? que los indies están sosteniendo una parte importante de Steam. No lo había pensado, pero sí, Porque sí, mucha gente no se publica más. ven muchos juegos indies, no sé, en la Epic Store, en GOG, en otros no, No, prácticamente se ven se ven sí, hay juegos indies, pero son de una sí, calidad, no sé, doble A, casi triple A. Ya casi no sí, parecen indies, son indies, pero casi no parecen indies. sí. Y bueno, yo creo que algo de eso tiene que ver con... O sea, sí creo que Steam como que ha llevado la batuta de los indies, como que de frente. No sé si por decisión propia o como porque en un momento, en el inicio, como que no había más opciones y Steam era el que ofrecía como más exposición. Pero por lo menos hay una comunidad indie muy grande en Reddit y mucha gente comparte ahí como cómo le va en esta tienda versus en esta. Y siempre que la gente comparte como esas estadísticas, es como que las ventas de Steam por lo general representan como un 95% para las personas. Luego viene que si itch.io, luego viene la Epic y eso en cuanto a PC. Ya si es consola, pues es distinto porque, bueno, igual depende del marketing que se haga eso, pero sí es como, o sea, sí se puede equiparar a lo que es Steam, pero ya las demás de PC sí, por lo general no suele ir muy bien. Y hay, aprovecho ya que me mencionaste algo, ¿hay algunos requisitos específicos para publicar en Nintendo? En este caso en la Switch. Pues no sé la verdad, pero imagino que sí. Yo creo que O sea, los hay, Nintendo, pero sí. ellos no lo comparten, digamos, tú no te enteras. Pues yo no los he buscado, pero yo creo que son públicos en cuanto a temas de, bueno, qué temáticas se pueden tocar o la verdad lo desconozco bastante. Igual, pues hay bastantes cosas en la tienda de la Switch, pero sí es una tienda muy curada. Creo que es la más curada de todas, como que donde todo está muy seleccionado, ¿no? Genial. Y qué cosas crees que, hablando esto de los mitos y demás, qué cuestión o qué tema crees que está casi aceptado, que todo el mundo cree que es así, pero que en realidad no es tan así? ¿Hay algún tema o alguna cosa que está como aceptada, o, pero que no es así? ¿O no es tan así? A mí me pasa algo con el tema de que se habla mucho de que hacer juegos es difícil, ¿no? Siempre que le comento a alguien que, por lo menos que lanzó este juego, como que mucha gente que es muy ajena a la industria, como que se sorprende mucho. Y entiendo como por qué la gente piensa que es muy difícil, pero ya estando dentro de la industria, yo a veces pienso como que, pero no es tan difícil. Y luego digo, no, pero sí es muy difícil. O sea, es que es muy extraño como ponerlo en perspectiva porque siento que al principio es muy difícil porque capaz uno ignora demasiadas cosas. Luego uno las entiende y uno dice, esto ya no me parece difícil. Como que, por ejemplo, eh, como conceptualizar la idea de un juego ya no me parece tan difícil. O conceptualizar la idea de un juego que probablemente sea rentable no me parece tan difícil. Pero entonces vienen nuevas dificultades. Entonces siempre es como un constante de, no es tan difícil, pero vienen estos nuevos retos, pero entonces, o sea, siempre es como eso en bucle, entonces creo que eso es un mito como muy común que la gente tiene, que hacer juegos es muy difícil y la verdad es que hoy en día yo diría que el hecho de hacer un juego capaz no es tan difícil si uno tiene como la guía correcta y es como que obviamente que hacer un MMORPG lo que sea es imposible para un indie, pero hacer un juego muy pequeño, sencillo y que sea funcional y bonito y del cual uno se siente orgulloso igual y no es tan complejo.
que igual no es como que, ay, voy a hacer una copia de Snake o una copia de Pac-Man, pero hay gente que ha hecho como que agarra el core de esos conceptos y como que los mejora un poco y les añade como un toque único y eso es suficiente para que un juego venda. Entonces, me dice como que, o sea, como que hay veces que uno se enfrasca en cosas y las hace más difíciles de lo que son, cuando en realidad pudiese como facilitarse a uno mismo la vida y igual no sé si estoy como ya No, sí, se dando entiende, vueltas raras. se entiende. Y te hago una pregunta un poco más personal, ¿no? Desde tu postura, de tu experiencia, ¿no? Porque por ahí es un tema que nos habla mucho, el tema de por qué comprar juegos. Digamos, tú como gamer, ¿por qué pagarías por un juego? ¿Qué aspectos tendrías en cuenta para decir, ok, estoy dispuesto a pagar por un juego? Porque hoy en día hay muchas opciones gratuitas, tiene los juegos de Epic que regalan, de GOG y demás, incluso Steam de vez en cuando regala juegos, hay emuladores de juegos antiguos, tienes las opciones piratas, tienes juegos de demos y juegos gratuitos que los mismos indies regalan, ¿no? Sus demos o incluso sus primeros juegos a veces los liberan. Entonces, habiendo tantas opciones gratuitas, ¿no? ¿Qué tienen para ti, ¿no? Para ti, o al menos como gamer, tu persona, ¿por qué dirías, bueno, por qué cuestiones pagarías por un juego? ¿Qué te haría pagar por un juego? Sí, bueno, para comprar un juego, yo creo que tiene que entrar en una de tres categorías. Bien sea un juego que es una saga y ya la he jugado antes y me gusta mucho. Por ejemplo, The Legend of Zelda saga, lo voy a comprar. Otra es que conecte yo mucho con el juego. De repente que tenga un tráiler que me dé mucha atención. Capaz veo alguno que otro gameplay por ahí. Y bueno, ya con eso termino de conectar. Y la última, que es ya nueva para mí, es que últimamente he consumido mucho contenido de otros desarrolladores de juegos. Y pues veo sus procesos en Twitter más que todo. Veo de qué son los juegos o como que la historia que hay detrás del desarrollo ese. Y muchas veces pues me engancho con algunos de esos juegos y termino comprándolos. Y, pues bueno, lo bueno, lo que a mí me gustan mucho los indies desde antes de querer hacer juegos es que siempre son juegos muy cortos. Y por lo general yo nunca he sido como muy gamer ni así muy hardcore en el sentido de dedicarle demasiadas horas a los juegos. Entonces siento que es algo que aparte de que me gusta mucho la creatividad, la innovación que siempre hay como de la mano de los indies, que sean cortos también es algo que o sea, es un puntazo para mí. Claro, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de pues, diseñar y desarrollar el juego, ¿no? A qué nicho apunta, digamos, si es más para niños o adolescentes que tienen más tiempo, o por ahí para adultos que tienen menos tiempo porque trabajan, porque tienen otras actividades como deportes, desarrollar sus juegos, etcétera, cuestiones artísticas. Entonces eso es un tema ahí, un aspecto a tener en cuenta también a la hora de, pues, de diseñar y desarrollar sus juegos. Sí, Bien, bastante. ¿crees que ya cerrando este tema y pasando ya a la partecita final, crees que hay algún otro mito o mentira así muy repetida, muy distribuida en el desarrollo de videojuegos, ya sea por los mismos desarrolladores, ya sea por los gamers que no desarrollan, simplemente juegan, o por los creadores de contenido, puede ser en YouTube, puede ser en streams, etcétera? Bueno, uno que veo muy común, que siempre, bueno, no siempre veo, pero sí, sí lo he visto bastante, es que se habla de que alguien hace un juego, sale y pues ya hace mucha plata y pues nada más lejos de la realidad. Pero entonces tampoco es todo lo contrario, tampoco es que los juegos no hagan... O sea, a ver, hacerse millonario con un juego creo que es muy complicado y sí como que requiere de muchas cosas más allá de que el juego sea bueno, también suerte, timing, contactos, pero igual como que llevar un negocio de esto y vender juegos y vivir de eso como de una forma cómoda, sí es totalmente posible, que igual hay que llevarse sus estrelladas, sus golpes y eso, pero sí, o sea, pero bueno, el mito de que se hace un juego y muchísima plata, o igual pasa mucho de que alguien le dice a uno como que, debería ser un juego de esto, como que un Flappy Bird 2 porque la persona que hizo Flappy Bird pues, se hizo millonario con el juego. Claro. Y pasa mucho y es como que, bueno, sí, Claro, es que no o sea, tienen, uno pues se no, acostumbra. la gente, digamos, por más que, bueno, mencionaste el Flappy Bird, una persona que quiera hacer un Flappy Bird, e incluso aunque haga el mismo o uno mejor,
por más que lo desarrolle, etcétera, que es un juego bastante sencillo y una persona puede querer desarrollar otro mucho más complicado y demás, pero vamos a decir algo sencillo. Por más que hagas el mismo juego, probablemente no cumplas los factores o requisitos que hicieron rentable o famoso ese juego. ¿Qué quiero decir? No lo vas a poder lanzar en el momento que él lo lanzó, no lo vas a poder lanzar en la plataforma y con el mercado y como estaba en ese momento, no vas a cumplir ciertos factores sociales, culturales, artísticos, de la cultura pop o cualquier otros medios que están relacionados. Los gamers de esa época no son los mismos que los de ahora. Hay un montón de factores, ¿no? cien por ciento. Interconectados en todas las áreas de la vida misma que no vas a poder cumplir. Entonces, por más que hagas tu juego, no vas a obtener los mismos resultados. Porque ahí viene, como hablábamos, o como hablabas tú, el tema de anteriormente, el tema del marketing y demás, ¿no? No es solo hacer un juego, sino qué haces con él, cómo lo Sí, vendes, claro. cómo lo haces llegar a la gente, cómo está el mercado, cómo está la industria, cómo está el bolsillo de la gente, Sí, también. a qué nicho apuntas. Entonces no es solo hacer un juego por hacerlo, porque puedes hacerlo, sino es después qué vas a hacer con él. Sí, 100%. Y es un tema súper importante. O sea, yo creo que el marketing es 50% del proceso o incluso más. Y es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Mucha gente cae como en el mito también, que ya es como interno de desarrollar, de como que, ah, si el juego es bueno, se va a vender solo. Y pues es mentira. Igual me gustaría como acotar sobre Flappy Bird, de que mucha gente cree que para hacer un juego que se venda bien y hagan plata, pues tienen que ser juego como muy grande, con mecánicas nuevas, innovadoras, una locura, gráficos realistas, lo que sea, y pues Flappy Bird es la prueba de que nada que ver, que obviamente no es replicable y tampoco es como un ejemplo de como que hagan juegos así ya, porque tampoco, pero sí es como, yo creo que es buscar un balance de entender que hay que hacer marketing, que el juego tiene que tener calidad, que sí, como que todo se junte bien y a pesar de que uno igual no pueda controlar el 100% porque igual si el juego salió y mañana, no sé, cosa como el COVID, hay otra pandemia o algún evento así mundial que afecte el juego, pues igual uno no puede controlar eso. Y como que entender eso creo que también es bastante clave como para evitar frustraciones en el proceso del desarrollo, pero sí, eso como que ni el juego tiene que ser lo más complejo, ni tiene que ser lo más sencillo. Yo creo que con que sea divertido, ya es como lo más esencial. Que sea divertido, que tenga buen marketing, ya es bueno. Genial. Y por ahí una curiosidad más, en qué motor desarrollaron el juego? Ok, sí, Hirokato se hizo en Unity. Es el único motor con el que he trabajado. Por unos años utilicé una librería de JavaScript para el explorador solamente, pero era muy sencilla, muy limitada. Pero sí, Unity. Hace poco hubo un montón de drama alrededor de Unity porque modificaron sus políticas. Mucha gente dejó Unity y se fue a otros motores. Ahorita ha ganado mucho terreno como uno que se llama Godot, que es código abierto, entonces no hay que pagar y bueno, uno incluso en teoría lo puede modificar el motor si uno quiere. Pero bueno, ya lo de Unity como que se calmó. Igual es complejo como querer migrar de motor porque, bueno, si uno ya está acostumbrado, pues yo en lo personal pienso quedarme en Unity al menos otro rato. Genial. Y ya antes de pasar a los mensajes de pues finales, ¿hay alguna recomendación, consejo, tips que le quieras dar a los otros desarrolladores, a los gamers y demás? Aparte de por ahí ya de los que hayas dado. Sí, claro, yo creo que algo que sí me gustaría mucho hablar es que desde Latinoamérica, como que como no hay una industria tan grande desarrollada, o también creo que mucha gente como que ignora mucho los indies porque de repente dicen, ah, es pixelar, eso es feo, o ah, es un estilo artístico distinto, o como que mucha gente se enfoca mucho en los triple A, y lo digo por experiencia porque por lo menos le he mostrado este juego que hice a primo o algo así, y siempre lo ven, o sea, gente de repente más joven, ¿no? Y es como, ah, como que me dicen, ah, como que la ven como cualquier cosa, ¿no? Y creo que es eso, como que la escena indie como que no, le falta fuerza dentro de Latinoamérica, sin embargo no quiere decir que no haya industria.
hace poco, en junio, Steam agarró y agrupó un montón de eventos en uno solo. Y uno de estos eventos era de exponer juegos latinoamericanos. Y la cantidad de juegos que había era increíble. O sea, yo me sorprendí mucho porque a pesar de que o sea, uno pudiese creer que uno entiende y conoce la industria indie porque ya tiene que ser ciertos años que sí, en Twitter compartiendo, en Reddit, viendo, y uno dice, ah, ya más o menos tengo visualizada la industria, pero yo vi los juegos que habían ahí y me impactó mucho y para bien, o sea, me gustó mucho ver la cantidad de talento que hay juegos increíbles que muchas veces también la gente dice, ah, pero lo que se hace en Latinoamérica no tiene calidad o cosas así. Y pues yo creo que igual es parte de un proceso y obviamente una industria no se crea de la noche a la mañana, es parte de... Igual tampoco vengo a decir, ah, apoyen la industria, no sé qué, porque bueno, jueguen lo que quieran, si no les gusta, pues no pasa nada. Pero sí es como entender de que es algo que toma tiempo, que va creciendo y que pues o sea, la industria la construimos pues personas y es parte como de apostar acá, como de, ah, yo quiero hacer juegos y bueno, el juego crece, se crea una empresa, se contrata gente y esa gente pues adquiere conocimiento que luego comparte y pues así ha sido en otras partes que hoy en día ya está súper consolidado. Yo de verdad creo que en Latinoamérica hay un montón de talento y gente con ganas de hacer juegos que igual capaz no sea tan fácil por temas de, bueno, acceder a un computador de calidad, que igual no siempre se necesita un supercomputador para hacer juegos. O sea, como que muchas veces creo que la gente se pone esas barreras por creencias que tienen de cómo funciona la industria y en realidad pues no están así. Cualquiera puede hacer un juego casi que con cualquier tipo de computadora de hace 12 15 años para acá. Entonces, pues eso, me gustaría como mucho dejar ese mensaje de que busquen, vean que si en sus países hay juegos, qué juegos hay, busquen estos eventos que promueven juegos latinoamericanos y vean la calidad de juegos que hay. Estoy seguro que se van a sorprender. Genial, me encanta ese mensaje. Y algún mensajito así de final, ¿no? Para los que todavía no hayan jugado tu juego y tal vez lo están viendo ahora y le están diciendo, bueno, me gustaría probarlo. Bueno, está la demo, ¿no? Si quieren darle una probadita, está la demo gratuita ahí en Steam. Pero por ahí los que lo prueben y digan, están ahí pensando de comprarlo o no, por ahí, ¿qué le dirías? Como Sí, desarrollador bueno, y Hiro, como gamer. como desarrollador, bueno, si les interesa y lo quieren jugar, de verdad muy agradecido. Y si lo que ven les gusta, pues confirmarles que el juego es de velocidad 100%. Si son personas que les gustan los juegos de ir muy, muy rápido, es el juego perfecto. Eh, es difícil, no sé qué tanto, igual uno está sesgado cuando habla de estas cosas, porque bueno, yo lo hice, pero bueno, es lo que me han dado de feedback. El juego es difícil y es muy, muy rápido y bueno, a mí me encanta. La verdad, sí, sí, este fue ese juego en el que yo quise hacer algo que a mí me gustase mucho y bueno, ignoré un poco como el mercado. Creo que igual sí el mercado está saturado de plataformas y runners y juegos de este tipo, entonces pues bueno, lección aprendida, pero igual el juego, o sea, yo estoy súper orgulloso, me encanta, acá tengo incluso un gatito, un modelo de gato. Está bueno. Y bueno, si lo prueban, espero que se diviertan, que es la idea, ¿no? Genial, genial. Y antes de terminar, ¿tienes algún mensaje final a los que aún no han comenzado a desarrollar videojuegos? Porque hay mucha gente que ya está ahí, ya lanzó su primer proyecto o están trabajando en su primer proyecto mientras estudian, pero todavía hay un mundo de gente que aún no ha comenzado en la industria, que por ahí está estudiando o que está por estudiar una carrera de, puede ser de diseño de videojuegos, de programación, arte, lo que sea, ¿no? Y todavía no han comenzado a desarrollar videojuegos. ¿Qué mensaje le darías a ellos? Pues yo les diría a cualquier persona que tenga así como la chispita de querer hacer un juego, de que digan, ah, yo tengo buenas ideas, las quiero desarrollar, pues bueno, que simplemente lo haga, que empiecen con cosas muy pequeñas. Eso sí, consejo número uno, dos, tres, cuatro, cinco, que sea algo pequeño. Es súper, súper importante como para que lo puedan ir como creciendo de una forma orgánica y como sana, porque si no puede ser muy frustrante, pero igual, que si lo quieren hacer, de verdad no se queden con eso. Capaz es menos complicado de lo que creen, capaz tienen una idea muy buena que a muchísima gente le va a gustar.
capaz les cambia la vida, no sé. Pero sí, o sea, háganlo, es mejor hacerlo y fracasar a nunca hacerlo y por allá a los 80 años decir, ah, yo siempre hubiese querido hacer juegos. Y igual, o sea, esos arrepentimientos sí, creo que son muy feos tener, sobre todo con esto, porque creo que la gente que quiere hacer juegos sí es como algo que, como muy vocacional, ¿no? Como que no se queden con eso y saquen esas ideas y busquen trabajar con otra gente. La comunidad indie sí es increíble en internet y eso sí me ha encantado mucho. Siempre hay alguien por ahí que quiera ayudar, siempre hay alguien que quiera aportar, entonces aprovechen eso también. Fabuloso. Bueno, me encanta tu mensaje. Espero que todos lo hayan pasado bien, conociendo un poco sobre ti, sobre tus proyectos, un poco ahí sobre la industria. Cada día se conoce un poquito más, se aprende más sobre todo lo que hay detrás del desarrollo de un juego, todo lo que hay de trasfondo y un poquito más también sobre la industria. Así que espero que hayan aprendido un poquito más hoy también, que lo hayan pasado bien. Yo la verdad la paso muy bien hablando de todas estas cuestiones, la pasé muy bien hablando contigo, espero que tú lo hayas pasado bien también. Sí, igual, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esto pues le llegue a gente que lo vaya, que la vaya a entretener, que la vaya pues a educar, sí, que le sirva a alguien. Ya con eso pues yo me doy por servido y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la oportunidad. No se olviden de revisar ahí las redes que voy a dejar de tu juego y personal para que puedan probar el Gracias. juego, para que puedan conectarse contigo. Así que bueno, no me queda más que agradecerles a todos por llegar hasta aquí, hasta el final del video. Agradecerte a ti, Gabriel, por tu tiempo, por tu buena onda, por la oportunidad y demás. Y mandarles un abrazo enorme a todos y un abrazo enorme a ti, Gabriel. Un abrazo enorme y será hasta otra. Igual. Un abrazo enorme a todos. Bueno, hasta luego.